Novel Fans Ultimate. Recuerden que no somos autores o dueños de las novelas subidas al canal. Solo les compartimos con fines de entretenimiento, créditos a sus respectivos autores. Esperamos su apoyo al canal. Suscríbanse y denle like, de esa manera podremos saber si les gusta el contenido, lo que nos motiva a continuar con este proyecto. Disfruten de la siguiente novela. Konoha. Perdió deliberadamente contra Hinata desde el comienzo. Capítulo 011. Esta vez, como Kakashi estaba en una misión, la vida de Yumin siguió igual que siempre. No hubo grandes cambios. Continuaba yendo al campo de entrenamiento de la aldea para observar a los ninjas practicar. La única diferencia era que Hinata parecía haber notado aún más a Yumin. Siempre lo miraba de vez en cuando. Una semana después, Yumin recibió un mensaje de Kakashi. Le dijo que ya había terminado su misión y que lo esperaría en la montaña trasera después de la escuela ese día. Ese día, apenas terminó la clase, Yumin salió del aula de inmediato. Hinata se quedó inmóvil por un momento. Pensó que Yumin parecía tener prisa hoy y no sabía qué asunto tenía. Sus pequeñas manos se entrelazaron con nerviosismo. Se preguntó si debía seguirlo para echar un vistazo, pero también pensó que si Yumin se daba cuenta, seguramente se molestaría. Durante ese tiempo, como Hinata observaba a Yumin con frecuencia, no se había dado cuenta de que cada vez prestaba menos atención a Naruto. Después de pensarlo un rato, Hinata decidió seguirlo. Pensó que debía ir a ver qué pasaba, porque Yumin seguramente había encontrado algún problema. Con esa idea, tomó su mochila y salió corriendo del aula. Yumin no iba con prisa. Caminaba tranquilamente por la calle. Unos 10 minutos después de salir de la escuela, frunció el ceño. Se dio cuenta de que Hinata lo estaba siguiendo. Se preguntó qué estaba haciendo siguiéndolo. No lo entendía, pero no lo señaló. Siguió caminando y dobló en una esquina. Hinata lo siguió con cuidado, pero justo después de girar la esquina, la figura de Yumin desapareció. Hinata se quedó paralizada. Miró a su alrededor, pero no pudo encontrarlo. En ese momento entendió que Yumin ya la había descubierto. Pensó que la capacidad de percepción de Yumin era realmente fuerte. Seguramente la había notado y por eso desapareció de inmediato. Yumin debía haber dominado la técnica de desplazamiento instantáneo. Como provenía de una familia importante, Hinata conocía bien la existencia de esa técnica. Aunque no era un ninjutsu avanzado, era difícil para un genin dominarla. Ella solo había visto a algunos ninjas del clan usarla. No entendía qué había ocurrido para que Yumin estuviera tan apurado. Su mente estaba llena de la expresión seria que él tenía al irse. Eso la hizo sentirse inquieta sin motivo. Por otro lado, Yumin usó la técnica de desplazamiento instantáneo 2 veces seguidas y apareció a cientos de metros de distancia. Pronto llegó a la entrada de la montaña trasera. Al ver el denso bosque frente a él, frunció el ceño. Pensó que caminar era demasiado lento. Decidió probar saltar por el bosque. Pensándolo y haciéndolo al mismo tiempo, Yumin saltó hacia un árbol de más de 10 metros de altura. Adhirió chakra a las plantas de sus pies. Siguiendo el impulso, saltó del tronco de un árbol grande al de otro. Aterrizó con mucha estabilidad. Al principio no estaba del todo acostumbrado, así que su velocidad no era muy alta. Después de practicar unos cuantos saltos, su velocidad aumentó rápidamente. Alcanzó la velocidad normal de un ninja moviéndose por el bosque. En solo 10 minutos, atravesó varios kilómetros y salió del bosque. Comparado con la primera vez que entró, había tardado más de 20 minutos menos. Al salir del bosque, Yumin vio a Kakashi de pie sobre el césped, sosteniendo un pequeño libro y leyendo. Al percibir la llegada de Yumin, Kakashi sonrió y dijo que no esperaba que pudiera moverse por el bosque a esa manera. Yumin se acercó y sonrió, diciendo que el pasatiempo de Kakashi no había cambiado. Miró el pequeño libro que Kakashi sostenía. Kakashi se sintió un poco avergonzado, guardó el libro discretamente y sonrió. Dijo que esa semana quería comprobar cuánto había mejorado Yumin con la técnica de la gran bola de fuego. Yumin no dijo nada innecesario. Caminó hasta el borde del estanque y comenzó a formar sellos rápidamente. Ejecutó la técnica de la gran bola de fuego de estilo fuego. Una enorme bola de fuego de casi 8 metros salió disparada al instante.
Avanzó decenas de metros y golpeó violentamente la cascada. Una gran cantidad de vapor llenó el área. Las llamas tardaron 5 segundos en extinguirse bajo el flujo constante del agua. El poder era incluso mayor que cuando Kakashi la había demostrado. Yumin miró a Kakashi y sonrió, preguntando qué le parecía. Kakashi mantuvo la calma. Aunque estaba muy sorprendido por dentro, dijo que estaba bien y que significaba que Yumin no había desperdiciado ese tiempo. Luego anunció que ese día le enseñaría un ninjutsu de estilo agua. Yumin asintió. Después de enseñarle estilo fuego, ahora pasaban al estilo agua. A Yumin le gustaba bastante ese orden. Kakashi comenzó a explicar pacientemente los fundamentos del ninjutsu de estilo agua. Yumin, como siempre, escuchó con muchísima atención. Para otros, esa teoría podía ser aburrida. Para él, era conocimiento extremadamente valioso. Tras terminar la explicación, Kakashi sonrió y dijo que eso era la base del estilo agua, técnica de corriente turbulenta. También incluía principios generales del estilo agua. Además de practicar esa técnica, comprender bien ese conocimiento ayudaría mucho en el futuro. Yumin asintió. Kakashi continuó diciendo que ahora le mostraría cómo liberar el estilo agua, corriente caótica. Yumin observó con mucha atención. Kakashi comenzó a formar sellos, esta vez a su velocidad normal. Ejecutó el estilo agua, corriente caótica. Un chorro de agua, como una cascada invertida, salió disparado hacia adelante. Avanzó decenas de metros y al caer en el estanque elevó el nivel del agua a aproximadamente 1 metro. Yumin rió y dijo que, si se usaba bien, ese ninjutsu podía servir para apagar la técnica de la gran bola de fuego. Comentó que ambos eran ninjutsu de nivel C, uno de fuego y otro de agua, y parecía que estaban diseñados para contrarrestarse. Kakashi sonrió y dijo que eso era cierto. Sin embargo, en condiciones normales, la corriente caótica de estilo agua no podía contrarrestar completamente la gran bola de fuego, especialmente si era liberada por un ninja del clan Uchiha. Yumin rió y dijo que eso era porque quien la usaba no era lo suficientemente fuerte. En su opinión, si el usuario del estilo agua era lo bastante poderoso, podía usar esa técnica para enfrentarse a la gran bola de fuego. Kakashi sonrió con interés y dijo que tenía mucha confianza. Yumin pensó un momento y no respondió. En su lugar, comenzó a formar sellos con ambas manos a una velocidad extrema. Solo podían verse sombras. Kakashi quedó sorprendido. Dijo que la velocidad de sellos de Yumin no era inferior a la suya en su máximo nivel. Preguntó cómo había entrenado. Yumin no respondió. Tras completar los sellos, sus ojos se entrecerraron ligeramente y el chakra en su cuerpo se acumuló rápidamente. Ejecutó el estilo agua, corriente caótica. Un chorro de agua a presión mucho mayor que el de Kakashi salió disparado de su boca. El flujo de agua golpeó la cascada en un instante. Atravesó directamente el torrente descendente y creó un enorme cráter de varios metros en la roca detrás de la cascada. La comisura de la boca de Kakashi se contrajo. Preguntó incrédulo si eso seguía siendo estilo agua, corriente caótica. Fin del capítulo 011. Novel Fans Ultimate. Recuerden que no somos autores o dueños de las novelas subidas al canal. Solo les compartimos con fines de entretenimiento, créditos a sus respectivos autores. Esperamos su apoyo al canal. Suscríbanse y denle like, de esa manera podremos saber si les gusta el contenido, lo que nos motiva a continuar con este proyecto. Disfruten de la siguiente novela. Konoha. Perdió deliberadamente contra Hinata desde el comienzo. Capítulo 012. Kakashi observó el ninjutsu de Yumin y sintió que era completamente diferente del estilo agua corriente turbulenta que él le había enseñado. Yumin asintió y dijo que lo había liberado siguiendo exactamente su explicación, preguntando qué tenía de malo. Por supuesto, Yumin sabía perfectamente la diferencia entre su técnica y la de Kakashi. Kakashi habló con impotencia y le dijo que su estilo agua corriente turbulenta estaba a punto de convertirse en una ola cortante de agua. Su poder ya no estaba en absoluto al nivel de un ninjutsu de rango C. Incluso había alcanzado el nivel B y quizá rozaba el nivel A. Dijo que incluso dudaba si esa técnica aún podía llamarse corriente turbulenta de estilo agua. Yumin sonrió ligeramente y respondió que no importaba cómo se llamara, mientras pudiera contrarrestar completamente la técnica de la gran bola de fuego.
Kakashi recordó lo que Yumin había dicho antes y sonrió con amargura. Dijo que, efectivamente, con el poder del estilo agua que acababa de mostrar, podía suprimir sin problemas la gran bola de fuego que había liberado antes. Yumin sonrió y preguntó si el aprendizaje del día ya había terminado. Sentía que ya era suficiente por hoy. Sin embargo, Kakashi negó con la cabeza. Dijo que el progreso de Yumin lo había sorprendido demasiado, así que planeaba enseñarle 2 ninjutsu más ese día. Uno de estilo rayo y otro de estilo tierra. Yumin no esperaba que Kakashi fuera a enseñarle 3 ninjutsu en un solo día, y además de atributos tan importantes como tierra y rayo. Si aprendía ambos, ya dominaría ninjutsu de 4 atributos de chakra. Para él, eso significaba un aumento enorme de poder. Por eso Yumin sonrió y dijo que el día estaba lleno de sorpresas. Kakashi lo miró y dijo con una sonrisa que, si no fuera porque su progreso era demasiado rápido, incluso habría sospechado que estaba usando el Sharingan para copiar los ninjutsu. Yumin suspiró y dijo que ojalá tuviera un par de Sharingan. Kakashi lo miró y, viendo a un niño de solo 6 años diciendo algo tan maduro, no supo qué responder. Le explicó que el Sharingan era el límite de línea sanguínea del clan Uchiha, por lo que no podía dárselo a nadie más. Además, para un ninja que no fuera Uchiha, usar el Sharingan suponía una enorme carga. Yumin miró a Kakashi y Kakashi supo que estaba a punto de preguntarle por su ojo. Pensó un momento y dijo que ese Sharingan le había sido confiado por un antiguo compañero antes de morir. Era un ninja del clan Uchiha y uno de sus mejores camaradas. Al mencionar a Uchiha Obito, Kakashi se sintió abatido. Sentía que no había cumplido con su encargo. Había matado con sus propias manos a Noara Rin. Ese era el dolor más grande de su vida. Yumin notó el ánimo decaído de Kakashi y sonrió. Le dijo que solo estaba bromeando. Que, al final, lo mejor siempre era lo que pertenecía a uno mismo. Luego le pidió que se diera prisa y le enseñara el ninjutsu. Kakashi ya estaba a punto de contarle más sobre Uchiha Obito, pero Yumin lo interrumpió directamente. Con un poco de impotencia, Kakashi dijo que antes de enseñarle el ninjutsu de estilo tierra, debía explicarle primero los fundamentos. Yumin asintió y escuchó con mucha atención. Tras aproximadamente media hora, Kakashi terminó de explicar la teoría básica y Yumin sintió que había aprendido mucho. Entonces Kakashi dijo que el ninjutsu se llamaba estilo tierra muro de tierra. Era un ninjutsu defensivo de estilo tierra. Sin embargo, su dificultad era bastante alta, ya que era de rango B. Los ojos de Yumin se iluminaron. Dijo que, siendo un ninjutsu de rango B, debía ser muy poderoso. Yumin conocía bien la naturaleza defensiva del estilo tierra. Era realmente excelente. Además, era un ninjutsu que Kakashi usaría con frecuencia en el futuro. Kakashi se colocó frente a Yumin, le dio la espalda y dijo que lo observara con atención, porque solo podría demostrarlo una vez. Yumin asintió. El chakra de Kakashi no solo le permitía usar un ninjutsu de rango B una sola vez, incluso podía liberar técnicas de rango S como Chidori varias veces. Kakashi se concentró y ejecutó el estilo tierra muro de tierra. Tras completar los sellos, golpeó el suelo con ambas manos. De inmediato, frente a ellos, se elevó un muro de tierra de más de 2 metros de grosor, más de 10 metros de largo y 5 o 6 metros de altura. Más que un muro de tierra, era un auténtico muro de roca. Su capacidad defensiva era impresionante. Sin embargo, Yumin se quedó mirando las cabezas de perro talladas en la pared y se quedó sin palabras. Preguntó si no era un desperdicio de chakra esculpir cabezas de perro en el muro. Y además había más de una. Kakashi se quedó un momento atónito. Para él no había ningún problema. Los perros eran sus bestias de invocación. Al ver la expresión de Kakashi, Yumin entendió que no era consciente de ello, así que solo pudo sonreír con resignación y decir que ahora lo intentaría él. En ese momento, Kakashi le advirtió que ese era un ninjutsu de rango B que consumía mucho chakra. Yumin acababa de liberar un ninjutsu de estilo agua, así que si sentía que no tenía suficiente chakra, no debía forzarse. Después de todo, Yumin solo tenía 6 años. Aunque su cantidad de chakra superaba a la de otros niños, no era infinita. Yumin sonrió y dijo que, aunque su chakra no era mucho, aún podía liberar el muro de tierra. En realidad, era porque su chakra se recuperaba extremadamente rápido.
Apenas unos minutos después de liberar el estilo agua anterior, ya había recuperado todo su chakra. Pero no pensaba decírselo a Kakashi. Era demasiado impactante. La recuperación de chakra de un ninja normal no era rápida. De lo contrario, no existirían las píldoras de soldado. Sin ellas, un ninja promedio necesitaba al menos 1 hora para recuperar lentamente su chakra, y más de 8 horas para una recuperación completa. Los físicos especiales no entraban en esa regla. Yumin entendía perfectamente lo que su cuerpo significaba en este mundo. No quería revelarlo, ni siquiera a Kakashi. Kakashi se colocó detrás de Yumin y observó con atención. Si surgía el más mínimo problema, intervendría de inmediato. Esta vez, Yumin se mostró mucho más serio. Después de todo, se trataba de un ninjutsu de rango B, completamente distinto a uno de rango C. Sus manos formaron sellos a una velocidad que dejaba solo sombras. Yumin frunció ligeramente el ceño y ejecutó el estilo tierra-muro de tierra. Tras completar los sellos, golpeó el suelo con ambas manos. Un enorme flujo de chakra brotó violentamente de su cuerpo. Frente a ellos, un largo muro de tierra de más de 2 metros de ancho, más de 5 metros de alto y decenas de metros de largo se elevó rápidamente. Cuando el chakra salió de su cuerpo con tanta fuerza, Yumin sintió una gran presión. Suspiró profundamente. Finalmente lo había logrado. Comentó que ese ninjutsu casi había drenado todo su chakra. No era que tuviera poco chakra, sino que el consumo era demasiado grande. Con solo 6 años, Yumin ya tenía un volumen de chakra cercano al límite superior de un chunin. Eso no era poco en absoluto. Sin embargo, liberar consecutivamente un ninjutsu de rango B de estilo agua y luego otro de estilo tierra seguía siendo bastante exigente. Kakashi también pudo ver la presión que sentía Yumin. Se acercó rápidamente y le preguntó con preocupación si se encontraba bien. Fin del capítulo 012. Novel Fans Ultimate. Recuerden que no somos autores o dueños de las novelas subidas al canal. Solo les compartimos con fines de entretenimiento, créditos a sus respectivos autores. Esperamos su apoyo al canal. Suscríbanse y denle like, de esa manera podremos saber si les gusta el contenido, lo que nos motiva a continuar con este proyecto. Disfruten de la siguiente novela. Konoha. Perdió deliberadamente contra Hinata desde el comienzo. Capítulo 013. Yumin se puso de pie y miró el muro frente a él, que era incluso más grande y espectacular que el muro de tierra que Kakashi había levantado antes. Soltó un suspiro de alivio. Por fin había logrado liberar un ninjutsu decente. Sin embargo, sentía que este ninjutsu no era tan práctico como la gran bola de fuego ni como la corriente caótica de agua. Kakashi se acercó a Yumin. Al ver que no tenía ningún problema grave, habló con sorpresa. Dijo que cada vez Yumin lo asombraba más. Por lo que había observado, ese ninjutsu debía ser extremadamente difícil de liberar para Yumin, o incluso prácticamente imposible. Había estado listo para detenerlo en cualquier momento. No esperaba que la cantidad de chakra de Yumin superara por tanto sus estimaciones. Yumin sonrió levemente y dijo que ese ninjutsu todavía era aceptable. Kakashi lo miró con seriedad y respondió que no solo era aceptable, sino muy aceptable, incluso excelente. Le dijo que ese ninjutsu era de rango B y requería una cantidad enorme de chakra. Aunque Yumin podía liberarlo por completo, la presión que sufría seguía siendo considerable. Por eso le aconsejó que solo lo usara cuando tuviera plena confianza en el futuro. También le recordó que, en una misión, lo más importante para un ninja era conservar suficiente chakra. Normalmente, cuando se consumían 2/3 del chakra, un ninja optaba por abandonar la misión. A menos que se tratara de una tarea que debía cumplirse a toda costa, la prioridad siempre era preservar la vida. Kakashi había notado claramente la presión que Yumin sufrió al usar el muro de tierra. No quería que, en el futuro, Yumin se quedara sin chakra durante una misión. Un ninja sin chakra apenas era un poco más fuerte que una persona común. Yumin podía sentir la preocupación de Kakashi. Sonrió y dijo que no se preocupara. Que le diera un poco de tiempo para recuperarse y luego podían hablar del ninjutsu de estilo rayo. Kakashi observó el estado actual de Yumin y negó con la cabeza. Dijo que mejor lo dejarían para el día siguiente.
Aunque su expresión no había cambiado mucho, su rostro sí se había puesto pálido durante algunos minutos cuando liberó el muro de tierra. Yumin pensó un momento y asintió. En realidad, el chakra que había consumido podía recuperarlo en pocos minutos. Pero ese secreto haría que Kakashi se diera cuenta de algo. Yumin no quería que Kakashi lo supiera, ni que ninguna otra persona conociera ese secreto. Tener una gran resistencia física no era raro. En Konoha había muchos ninjas con límites de línea sanguínea y físicos especiales. Pero una velocidad de recuperación de chakra como la suya era extremadamente rara, comparable incluso a la del clan Uzumaki. Por muy confiable que fuera alguien, Yumin no podía revelar el secreto de su cuerpo. Al ver que el cielo comenzaba a oscurecer, Yumin sonrió y dijo que esta vez atraparía a algunos peces y volvería a casa. Cocinaría y limpiaría para Kakashi. Kakashi había estado fuera una semana por la misión y además le había enseñado ninjutsu. Yumin sentía que debía hacer algo a cambio. Kakashi se quedó un momento atónito al escuchar eso y miró a Yumin con sorpresa. No sabía por qué, pero se sintió conmovido. Hacía más de 10 años que nadie le decía algo así. Al ver la sonrisa de Yumin, Kakashi realmente comenzó a verlo como a su discípulo. Antes, solo pensaba en entrenarlo como un talento para Konoha. Ahora, la sensación era diferente. Kakashi rió y preguntó si Yumin realmente cocinaba por sí mismo. Yumin caminó hacia el estanque y respondió con una sonrisa que sí. Le preguntó si pensaba que había estado comiendo fuera todos esos años. Había cocinado para sí mismo desde que tenía 4 años. De hecho, Kakashi también había empezado a ser independiente a los 5 años. Su experiencia era bastante similar a la de Yumin. La diferencia era que Yumin había sido aún más desafortunado. Sus padres murieron cuando él apenas había nacido. Kakashi observó a Yumin desde atrás. Vio cómo entraba al estanque, sacaba la espada corta de su cintura y atravesaba con precisión un pez de río de casi 1,5 kilos. Kakashi sonrió y dijo que él también sabía cocinar pescado, aunque el sabor era un poco particular. Yumin sonrió y respondió que no había remedio. Si no le gustaba, entonces solo podría mirarlo comer. Kakashi se quedó un momento en silencio y luego sonrió con impotencia. Dijo que pensó que Yumin diría que se esforzaría más. La respuesta de Yumin lo tomó por sorpresa. Pero, por alguna razón, no le molestó en absoluto. Después de atrapar 2 peces, Yumin y Kakashi bajaron juntos de la montaña. Aunque los padres de Yumin eran ninjas civiles, le habían dejado una herencia considerable. Una casa con patio y ahorros de aproximadamente 2 millones de taels. Eso era suficiente para vivir cómodamente hasta la adultez. Además, la aldea le otorgaba una pensión anual de 50.000 taels. En realidad, no estaba nada mal. Después de todo, un plato de ramen en Ichiraku costaba solo 80 taels. Aunque Ichiraku Ramen no era un gasto diario, 50.000 taels al año permitían vivir con tranquilidad. Sin embargo, el equipo ninja era muy caro. Por eso, Yumin no compraba herramientas ninja a menos que fuera absolutamente necesario. Una herramienta ninja común podía costar decenas de miles de taels, algo que él no podía permitirse con facilidad. Después de que Kakashi comió el pescado frito en la casa de Yumin, descubrió que su forma de cocinar era mucho más refinada que la suya. El sabor era claramente mejor. Las habilidades culinarias de Kakashi no eran malas. Incluso Obito y Rin pensaban que el pescado que cocinaba Kakashi sabía igual que el de los restaurantes. Eso demostraba que el pescado de Yumin superaba incluso al de los locales. Después de comer, Yumin y Kakashi se sentaron en el patio a charlar. Kakashi sentía curiosidad por lo que Yumin quería hacer en el futuro. Lo miró y le preguntó a qué departamento quería entrar después de graduarse. Yumin se quedó pensativo un momento. Luego dijo que, en el futuro, sería un ninja. En cuanto a qué departamento elegir, todavía no tenía una idea clara. Kakashi rió y preguntó si quería entrar en Anbu. En realidad, Anbu podía considerarse un departamento público dentro de Konoha. Además, era un lugar donde se reunían muchos ninjas excelentes. Pero Yumin claramente no quería vivir rodeado de oscuridad. Así que sonrió con calma y preguntó si Kakashi trabajaba en Anbu. Kakashi no se sorprendió. Sabía que Yumin podría deducirlo fácilmente.
Asintió y dijo que sí, que actualmente trabajaba en Ambu. Yumin no se sorprendió y preguntó con serenidad si a Kakashi le gustaba la vida en Ambu. Kakashi no respondió de inmediato. ¿Cómo iba a gustarle la vida en Ambu? Yumin sonrió y continuó. Dijo que él tampoco la elegiría. Había aprendido sobre las funciones de Ambu y sentía que no era un lugar adecuado para él. Kakashi pensó un momento y asintió. Dijo que, si no quería entrar en Ambu, no había problema. En el futuro, elegiría un buen instructor para él. Yumin se quedó ligeramente atónito al escuchar eso y miró a Kakashi. No esperaba que Kakashi le hiciera una promesa así. Era una persona que no hacía promesas a la ligera. Desde que no pudo cumplir la promesa que le hizo a Obito, casi nunca volvía a prometer nada. Fin del capítulo 013. Novel Fans Ultimate. Recuerden que no somos autores o dueños de las novelas subidas al canal. Solo les compartimos con fines de entretenimiento, créditos a sus respectivos autores. Esperamos su apoyo al canal. Suscríbanse y denle like, de esa manera podremos saber si les gusta el contenido, lo que nos motiva a continuar con este proyecto. Disfruten de la siguiente novela. Konoha. Perdió deliberadamente contra Hinata desde el comienzo. Capítulo 014. Kakashi notó la sorpresa de Yumin y sonrió. Le dijo que no lo mirara así, que con su talento debía tener un Chunin guía acorde a su nivel. Incluso Kakashi no esperaba haberse comprometido tanto con Yumin. Yumin sonrió y dijo que entonces estaba pasando por la puerta trasera desde tan temprano. Eso hizo que Kakashi se riera y respondiera que, en cierto modo, sí. Después de charlar más de una hora, Kakashi se marchó. Ya era bastante tarde. Yumin no pensó demasiado en ello y se fue a dormir. Sin embargo, justo cuando Kakashi salía de la casa de Yumin, se encontró con Gui en el camino. Gui estaba parado en una intersección, claramente esperándolo. Dijo que Kakashi parecía estar ocultándole algo últimamente. Había buscado combatir con él muchas veces, pero siempre había sido rechazado. Kakashi lo miró con calma y le dijo que llevaba siguiéndolo tanto tiempo que ya debía saber qué estaba haciendo. También le dijo que sus habilidades de rastreo seguían siendo igual de malas. Gumi no refutó eso. Lo miró con seriedad y le preguntó si ese niño realmente valía tanto la pena. Kakashi suspiró y dijo que sí. Explicó que Yumin era muy parecido a él cuando era joven, pero que no quería que apareciera otro Kakashi en Konoha. Con esa frase, Gumi entendió exactamente a qué se refería. Guardó silencio por un momento. Kakashi se apoyó contra la pared con las manos en los bolsillos. La luna estaba visible entre las nubes. La gente pasaba por la calle sin notar su rincón. Gumi frunció el ceño, ya sin la actitud exageradamente apasionada de antes. Dijo que, después de tantos años, Kakashi aún no podía soltar el pasado. Le dijo que eso no había sido su culpa. Kakashi se encogió de hombros y sonrió. Le pidió que no hablaran de eso. Luego mencionó que ya le había recomendado a Yumin entrenar Taijutsu con Gui, pero que él lo había rechazado. Al escuchar eso, Gumi se quedó atónito y abrió mucho los ojos. Preguntó incrédulo si realmente lo había rechazado. Dijo que había rechazado la oportunidad de sudar bajo el sol. Le pareció una gran lástima. En realidad, con la relación que tenían Gumi y Kakashi, si Kakashi se lo pedía formalmente, Gumi habría aceptado sin dudar. Kakashi miró a Gui, un poco sin palabras, y pensó que menos mal que Yumin había rechazado la idea. De lo contrario, sería un problema si terminaba convirtiéndose en alguien como Gui. Kakashi quería que Yumin fuera más luminoso, pero no tan excesivamente entusiasta. Dijo que creía que Yumin lo superaría en el futuro y se convertiría en alguien como el cuarto Hokage. Kakashi seguía apoyado en la pared, mirando la luna llena en el cielo. La comisura de su boca se movió ligeramente. Gumi frunció el ceño. No entendía por qué Kakashi tenía expectativas tan altas sobre Yumin. Le preguntó si no estaba siendo demasiado categórico. ¿Cómo podía superar a Kakashi y convertirse en alguien como el cuarto Hokage? Preguntó si realmente tenía tanto talento. Kakashi siguió mirando el cielo estrellado y respondió con voz tranquila que sí. Gumi frunció el ceño aún más y preguntó por qué. Kakashi se rió suavemente y dijo que tal vez era una intuición. Gumi no lo entendía en absoluto.
Le preguntó qué tenía de especial ese niño. Dijo que no creía que Kakashi entrenara a alguien sin motivo. Quería saber cuál era exactamente su talento. Kakashi apartó la mirada del cielo y observó a los peatones en la calle. Dijo con calma que Yumin solo tenía 6 años. Que le había enseñado 3 ninjutsu. 2 de rango C y 1 de rango B. Y que, tras escuchar su explicación una sola vez, siempre podía liberarlos por completo. Lo más importante era que tenía un deseo genuino de aprender. Dijo que cualquier otra persona ya se habría quedado dormida escuchando esas teorías aburridas. Gumi debía entenderlo bien. Gumi se sintió un poco incómodo. Él practicaba taijutsu y, cuando era joven, le había pedido a Kakashi que le enseñara ninjutsu. Pero no aprendió mucho y casi siempre se quedaba dormido. Kakashi no prestó atención a su incomodidad y continuó hablando con calma. Dijo que Yumin escuchaba con verdadero interés. Sabía que después de escuchar, realmente lo comprendía y lo dominaba. De lo contrario, no habría sido posible liberar los ninjutsu tras una sola explicación. Además, el poder de los ninjutsu de Yumin solía ser mayor que el de Kakashi. Concluyó que simplemente era un genio. Después de escuchar eso, Gumi entendió. Dijo que Kakashi rara vez se tomaba a alguien tan en serio. Creía que ese niño debía tener un talento extraordinario. Incluso expresó su deseo de conocerlo. Pensó que quizá también debería aprender taijutsu. Pero antes de que pudiera terminar de hablar, Kakashi levantó la mano y lo detuvo con calma. Le dijo que no pensara en eso. Que Yumin no tenía intención alguna de aprender taijutsu. Desde su punto de vista, el nivel de combate físico de Yumin ya era muy alto para su edad. Era mucho más fuerte que sus compañeros. Y Gui, mejor que nadie, sabía que entrenar taijutsu era lo que más tiempo consumía. Incluso podía requerir dedicar toda una vida exclusivamente a ello. El taijutsu era un camino que exigía no solo talento, sino un esfuerzo extremo. No solo Yumin lo había rechazado. Kakashi tampoco quería que tomara ese camino. Sin embargo, al escuchar eso, los ojos de Gumi se iluminaron. Dijo que, solo entrenando por su cuenta, Yumin ya superaba ampliamente a sus compañeros. Ese tipo de talento físico era una verdadera lástima desperdiciarlo. Decía que eso demostraba que Yumin tenía un talento natural para el combate físico. Preguntó cómo podía estar seguro de que Yumin no querría aprender con él. Tal vez simplemente no había visto su verdadera fuerza. Cuando la viera, quizá cambiaría de opinión. Kakashi lo miró de reojo y se rió. Le dijo que estaba pensando demasiado. Gumi apretó los puños, con los ojos brillando. Dijo que ya había tomado una decisión. Que definitivamente haría que Yumin entrenara taijutsu con él. Afirmó que los 8 portones internos necesitaban un heredero. Al mencionar los 8 portones, Gumi se emocionó aún más. Pero Kakashi se quedó completamente sin palabras. Él también había estudiado los 8 portones, pero nunca los tomó como su camino principal como Gui. Y precisamente por eso sabía que, si Yumin aprendía los 8 portones, no tendría tiempo para entrenar otros ninjutsu. Le dijo que se olvidara del tema. Que el camino de desarrollo de Yumin no estaba en el taijutsu. Y que era aún más imposible que practicara los 8 portones. Ese camino no estaba preparado para él. Pero Gui no respondió. Sus ojos seguían brillando. No parecía haber escuchado nada de lo que Kakashi acababa de decir. Kakashi lo miró así y la comisura de su boca se movió. Dijo que realmente se arrepentía de haberle hablado de Yumin. Gumi sonrió y dijo que definitivamente lograría que Yumin entrenara taijutsu con él. Afirmó que, en términos de combate físico, en todo Konoha, aparte del Hokage, solo Kakashi podía enfrentarse a él en igualdad de condiciones. En circunstancias normales, el nivel de taijutsu de Gumi era efectivamente comparable al de Kakashi. Incluso cuando eran jóvenes, durante mucho tiempo, el taijutsu de Gumi había sido inferior al de Kakashi. Kakashi era completo y sobresaliente en todos los aspectos, incluido el combate físico. Por eso Gumi siempre lo había considerado su rival de toda la vida. No solo por la amistad entre ambos, sino porque Kakashi realmente era excepcional. Fin del capítulo 014. Novel Fans Ultimate. Recuerden que no somos autores o dueños de las novelas subidas al canal.
Solo les compartimos con fines de entretenimiento, créditos a sus respectivos autores. Esperamos su apoyo al canal. Suscríbanse y denle like, de esa manera podremos saber si les gusta el contenido, lo que nos motiva a continuar con este proyecto. Disfruten de la siguiente novela. Konoha. Perdió deliberadamente contra Hinata desde el comienzo. Capítulo 015. Kakashi observó la expresión de Gumi y supo que hablaba en serio. Sin embargo, también sabía que Gumi no podría hacer que Yumin entrenara artes físicas con él. Porque Yumin no quería especializarse en el entrenamiento corporal. Le dijo que debía estar preparado para fracasar. Que era decisión de Yumin no centrarse en el entrenamiento físico y que él no lo había obligado. Gumi apretó los puños, con los ojos brillantes, y sonrió. Dijo que definitivamente lograría que Yumin entrenara artes físicas con él. Que no era fácil encontrar a alguien con talento para el combate físico y que no pensaba dejarlo escapar. Kakashi se rió suavemente. No creía que Gumi pudiera tener éxito. Yumin, por supuesto, no sabía que Kakashi y Gumi habían discutido durante tanto tiempo sobre si debía o no entrenar artes físicas. Al día siguiente, Yumin fue a la escuela como siempre. La única diferencia era que Hinata le prestaba aún más atención que antes. Pero durante ese tiempo, Yumin casi no había hablado con ella. Después de clases, Yumin hizo lo mismo de siempre y se dirigió a la montaña trasera. Sabía que Hinata lo seguía en secreto, pero no lo señaló. Justo cuando Yumin estaba a punto de usar la técnica de desplazamiento instantáneo, escuchó otra voz detrás de él. Frunció el ceño y pensó por qué aparecía alguien justo en ese momento. Al escuchar la voz, al principio no quiso intervenir. Pero percibió que había demasiadas personas. Hinata, que seguía a Yumin, estaba en serios problemas. Había sido acorralada en una esquina de la calle por 4 personas. Yumin al principio no quería involucrarse. Pero en su percepción, los guardias del clan Hyuga no estaban cerca de Hinata. Si no intervenía, era muy probable que Hinata sufriera. Después de pensarlo un momento, Yumin se dio la vuelta y regresó. En un rincón oscuro, 4 chicos de unos 10 años bloqueaban la salida de Hinata. En realidad, Hinata podía escapar si luchaba con todas sus fuerzas. Pero su carácter le impedía resistirse de forma efectiva. Cuando los 4 comenzaron a amenazarla para que entregara su dinero, Yumin apareció en la entrada del callejón. Frunció el ceño y dijo que si informaba esto a la escuela ninja, probablemente serían expulsados. La voz de Yumin resonó en el callejón. Los 4 chicos se quedaron paralizados al escuchar una voz detrás de ellos. Luego se giraron hacia la entrada y comenzaron a reírse. Le dijeron que no se metiera en el asunto. Que de lo contrario no podría seguir en la escuela ninja. Dijeron que si se atrevía a denunciarlos, le harían saber lo fuertes que eran. Eran simples matones. Pero aún así, temían un poco a la escuela ninja. Tenían miedo de que Yumin realmente los denunciara. Yumin miró a Hinata, acorralada, con una expresión indiferente. Hinata miró a Yumin. Al principio se sintió aliviada. Pero al ver su rostro inexpresivo, bajó la cabeza. Pensó que Yumin debía despreciarla. Al ver que Yumin los ignoraba, los 4 se enfadaron. Le gritaron que se fuera. Que si los denunciaba, harían su vida miserable. Los 4 amenazaron a Yumin. Pero Yumin permaneció inexpresivo. En su interior, sentía un profundo desprecio por ellos. Pensó que solo eran basura. Que incluso si se convertían en ninjas en el futuro, seguirían siendo inútiles. No quería tener nada que ver con ellos. Pero su existencia también era una amenaza. Las palabras de Yumin hicieron que los 4 se enfurecieran por completo. Lo insultaron, diciendo que un niño de grados inferiores se atrevía a llamarlos basura. Que no conocía la diferencia entre el cielo y la tierra. Decidieron enseñarle la diferencia de poder entre los grados superiores y los inferiores. El líder dio la orden de atacarlo. Dijo que mientras no lo mataran, podían golpearlo sin problema. Los 3 chicos corrieron hacia Yumin. El que dio la orden cruzó los brazos y miró con desprecio. En su mente, 3 estudiantes mayores podían aplastar fácilmente a uno menor. Hinata se preocupó por Yumin y quiso correr a ayudarlo. Lo llamó en voz baja. El chico que había hablado antes se giró y pateó hacia Hinata. Le gritó que se apartara.
Pero cuando lanzó la patada, Hinata también se enfadó. Activó sus ojos blancos. Con una palma, empujó al chico hacia atrás. El chico quedó atónito. No podía creer que esa chica, a la que consideraba débil y cobarde, se atreviera a resistirse. Y que su fuerza fuera comparable a la suya. Eso solo lo enfureció aún más. La insultó y, lleno de ira, tomó un ladrillo del suelo y corrió hacia Hinata. Yumin miró a los 3 chicos que corrían hacia él. Los llamó idiotas. Tras decir esa sola palabra, se lanzó hacia ellos. En un instante, se convirtió en una sombra borrosa y apareció frente a los 3. Les dio una patada en el estómago a cada uno. El dolor intenso hizo que cayeran al suelo sujetándose el abdomen. Sus rostros se retorcieron por el dolor. En ese instante, ya habían comprendido la diferencia de nivel entre ellos y Yumin. Pero el dolor era tan fuerte que ni siquiera podían escapar. Solo podían quedarse tirados en el suelo. Mientras tanto, el chico que se enfrentaba a Hinata levantó el ladrillo y se lo lanzó. Justo cuando el ladrillo estaba a punto de golpearla, Yumin frunció levemente el ceño. Su cuerpo se movió en un destello. Apareció frente a Hinata. Atrapó el ladrillo en el aire con una mano. Lo apretó. El ladrillo se convirtió instantáneamente en polvo. El chico quedó paralizado al ver a Yumin frente a él. Pensó con terror cómo podía ser tan fuerte. Hinata, al ver a Yumin delante de ella, lo llamó en voz baja. Su rostro se puso rojo. No sabía por qué, pero desde que descubrió que Yumin había perdido a propósito contra ella y le había dicho esas palabras, su figura aparecía constantemente en su mente. Al principio se obligó a pensar que Naruto era la persona más importante para ella. Pero poco a poco, dejó de mirarlo. Sin darse cuenta, comenzó a mirar cada vez más a Yumin. Hasta el punto de seguirlo. Yumin no respondió a Hinata. Miró al chico que estaba frente a él. Dijo que si no le daba una lección, pensaría que era fácil de intimidar. En cuanto terminó de hablar, se movió como una sombra y le dio una patada en el estómago. La enorme fuerza lo lanzó varios metros hacia atrás. Cayó al suelo retorciéndose de dolor, casi llorando. Yumin miró a los 4 chicos tirados en el suelo y frunció el ceño. Dijo que realmente eran infantiles. Que al principio pensó que solo eran niños. Pero lo que habían hecho le resultaba repugnante. Luego se giró y miró a Hinata. Hinata bajó la cabeza. No se atrevía a mirarlo. Su rostro estaba ligeramente sonrojado. Le dio las gracias en voz baja por haberla salvado. Fin del capítulo 015. Novel Fans Ultimate. Recuerden que no somos autores o dueños de las novelas subidas al canal. Solo les compartimos con fines de entretenimiento, créditos a sus respectivos autores. Esperamos su apoyo al canal. Suscríbanse y denle like, de esa manera podremos saber si les gusta el contenido, lo que nos motiva a continuar con este proyecto. Disfruten de la siguiente novela. Konoha. Perdió deliberadamente contra Hinata desde el comienzo. Capítulo 016. Yumin suspiró y dijo que no le diera las gracias. Dijo que incluso si no hubiera intervenido hoy, como mucho la habrían golpeado un poco. Que ellos aún no se atrevían a hacerle daño serio. Pero le preguntó si había pensado que tenía la fuerza suficiente para escapar. Si realmente era correcto dejarse atrapar así. Le dijo que no podía esperar a que otros la salvaran cada vez. Que debía pensarlo por sí misma. Dijo que tenía que irse primero. En el siguiente instante, Yumin desapareció del callejón. Hinata miró a los 4 chicos caídos en el suelo. Recordando lo que Yumin acababa de decir, frunció el ceño de forma adorable. Pensó que Yumin la odiaba. Pero también se preguntó cómo podía volverse más fuerte. A Hinata aún le faltaba confianza. En realidad, su talento no era bajo. Pero su carácter era demasiado amable. Para ella, era difícil darles una lección a esas personas. Sin embargo, no sabía que en la florería del otro lado de la calle, Ino, que acababa de regresar de la escuela ninja, había visto todo. Ino estaba completamente atónita. No esperaba que Yumin fuera tan fuerte. Esos 4 eran estudiantes de grados superiores y fueron derrotados en un instante. Entonces se preguntó por qué Yumin había perdido contra Hinata en la evaluación práctica anterior.
Cuando vio a Hinata salir lentamente del callejón, Ino pensó un momento y la llamó para que se sentara un rato. Hinata, que aún pensaba en las palabras de Yumin, levantó la cabeza y vio a Ino. Se sorprendió y le preguntó por qué estaba allí. Hinata caminó hacia ella. Sentadas en la florería de la familia Yamanaka, aunque Ino solo tenía 6 años, ya ayudaba en el negocio familiar. Ino le sirvió un vaso de agua a Hinata, se sentó a su lado y sonrió. Le preguntó si estaba saliendo con Yumin. Las palabras de Ino hicieron que Hinata se sonrojara de inmediato. Le dijo que no dijera tonterías. En este mundo, los niños maduraban antes. Aunque solo tenían 6 años, ya entendían ese tipo de cosas, aunque de forma superficial. Ino sonrió y le dijo que dejara de fingir. Que lo había visto todo. Que con la fuerza de Yumin era imposible que perdiera contra ella. Que claramente había sido intencional. Dijo que además había sido como una escena de héroe salvando a la doncella. Que casi la hizo emocionarse. Que justo cuando iba a salir a ayudar, Yumin apareció de repente. Que en ese momento estaba muy nerviosa por él. Pero que lo que pasó después la dejó completamente impactada. Resultó que Yumin era increíblemente fuerte. Dijo que ese nivel ya no parecía el de un estudiante de la escuela ninja. Que incluso podía solicitar el examen de graduación. El rostro de Ino estaba lleno de emoción. Porque acababa de descubrir el secreto de Yumin. Hinata, en cambio, estaba preocupada. Le pidió a Ino que no dijera nada. Dijo que no tenía nada que ver con Yumin. Y que a Yumin no le gustaba que se difundieran sus asuntos. Que no lo dijera, por favor. Ino sonrió y le dio una palmada en el hombro. Le preguntó que si no había nada, ¿por qué Yumin había perdido a propósito contra ella? ¿Por qué había aparecido justo para salvarla? ¿Y por qué a Hinata le importaba tanto que ella no lo contara? Hinata se quedó sin palabras y no supo cómo responder. Solo le pidió que no lo dijera. Aunque estaba sonrojada, reunió valor y miró a Ino con seriedad por primera vez. Ino se sorprendió por su actitud. Dijo que Hinata había dado miedo por un momento. Hinata tomó la mano de Ino y le pidió seriamente que se lo prometiera. Ino pensó un momento y aceptó no decir nada. Pero a cambio, le preguntó si le gustaba Yumin. O si Yumin gustaba de ella. La pregunta hizo que el rostro de Hinata se pusiera aún más rojo. Le dijo que no dijera esas cosas. Que realmente no tenía nada que ver con Yumin. Al ver su expresión, Ino entendió la situación. Dijo que entonces estaba enamorada en secreto. Hinata apretó la mano de Ino con más fuerza y le pidió que no dijera tonterías. Ino comprendió completamente. Al ver lo directo que había sido Yumin al irse, supo que él no sentía lo mismo. Era Hinata quien tenía sentimientos por Yumin. Ino sonrió y dijo que no diría nada. Que sería su secreto. Pero también comentó que no esperaba que Yumin fuera tan fuerte. Especialmente esas patadas con las que había enviado volando a esos chicos. Dijo que habían sido muy geniales. Que ahora se daba cuenta de que Yumin era muy atractivo. Tal vez incluso más que Sasuke. Aunque luego se corrigió diciendo que Sasuke seguía siendo más guapo. Pero en términos generales, Yumin no era inferior. Le dijo a Hinata que tenía muy buen ojo. Que cuando nadie había notado lo especial que era Yumin, ella ya lo había hecho. Ino se sentía realmente envidiosa. Hinata se sonrojó cada vez más. Ino preguntó por qué Yumin se había ido tan apresurado. También comentó que últimamente Yumin siempre se iba inmediatamente después de clases. Como si estuviera ocupado con algo. Hinata asintió. Dijo que ella también sentía curiosidad. Que durante ese tiempo Yumin se iba apenas terminaban las clases. Y que cada vez parecía tener prisa. Pero que cada vez que ella lo seguía un poco, Yumin la descubría y la dejaba atrás. Hinata lo dijo sin pensar. Ino se rió y le dijo que cómo se atrevía a decir que no le gustaba, si lo seguía. Hinata se dio cuenta de que había dicho algo indebido y se sonrojó aún más. Yumin no sabía nada de esta conversación. De hecho, ya había notado la presencia de Ino antes. Pero en ese momento no le importó. Solo había golpeado a unos mocosos. Después de caminar más de 10 minutos, Yumin atravesó el bosque. Al llegar a su destino, vio a Kakashi y a otra persona familiar.
Especialmente a uno que hacía flexiones sosteniéndose con una sola mano. Era algo exagerado. Yumin reconoció inmediatamente a Migui. Cuando Kakashi notó la llegada de Yumin, guardó el libro que tenía en la mano. Dijo que ya había llegado. Yumin se acercó y saludó con calma, llamándolo maestro Kakashi. Antes de que Kakashi pudiera presentar a Gui, Gui apareció de golpe frente a Yumin. Le tomó la mano con entusiasmo y se presentó. Dijo que se llamaba Migui. Que Yumin era un excelente candidato para practicar artes físicas. Que si entrenaba con él, garantizaba que lo superaría en el futuro y se convertiría en el maestro del taijutsu de Konoha. Yumin miró a Kakashi con una expresión que parecía preguntar quién era esa persona. Kakashi suspiró y explicó. Dijo que él era Migui, un Junin de Konoha y un gran maestro del taijutsu. Que era la persona de la que le había hablado antes. Que era quien quería que aprendiera taijutsu. Que había escuchado que Yumin no quería aprenderlo. Pero que aún así había insistido en venir a verlo. Fin del capítulo 016. Novel Fans Ultimate. Recuerden que no somos autores o dueños de las novelas subidas al canal. Solo les compartimos con fines de entretenimiento, créditos a sus respectivos autores. Esperamos su apoyo al canal. Suscríbanse y denle like, de esa manera podremos saber si les gusta el contenido, lo que nos motiva a continuar con este proyecto. Disfruten de la siguiente novela. Konoha. Perdió deliberadamente contra Hinata desde el comienzo. Capítulo 017. Yumin miró a Gui, que tenía el rostro lleno de entusiasmo, y asintió. Dijo maestro Gui. En realidad no tenía muchas ganas de comunicarse con él. Sentía que su forma de pensar era un poco caótica. Gui sonrió y miró a Yumin. Dijo que Kakashi le había contado que su talento era muy fuerte y que quería comprobarlo personalmente. Antes de que Yumin pudiera reaccionar, el cuerpo de Gumi parpadeó y apareció frente a él a una velocidad increíble. Le lanzó una patada directa al rostro. La velocidad era extrema, digna de un ninja especializado en taijutsu. Yumin frunció el ceño y bloqueó la patada de Gumi con ambos brazos. El impacto fue brutal. La enorme fuerza hizo que Yumin retrocediera más de 10 pasos. Sus brazos estaban completamente entumecidos. Yumin frunció el ceño y sacudió las manos. Pensó que la fuerza de ese hombre era realmente aterradora. Tanto Kakashi como Gumi quedaron sorprendidos al ver a Yumin, que había sido empujado a más de 10 metros de distancia. Especialmente Gumi. Él sabía perfectamente cuánta fuerza había usado en ese ataque. Originalmente pensaba detenerse antes de que Yumin pudiera reaccionar. Pero Yumin no solo bloqueó el golpe con ambas manos, sino que además no resultó herido. Eso hizo que el interés de Gumi por Yumin aumentara aún más. Gumi dijo que Kakashi tenía razón. Que Yumin era realmente fuerte y que había sido capaz de soportar su pierna de acero. Kakashi frunció el ceño y dijo que tuviera cuidado, que no lo lastimara de verdad. Kakashi no se oponía a que Gumi probara la fuerza de Yumin, porque él también quería ver cuánto había mejorado en esos días. Gumi sonrió y dijo que no se preocupara. Luego volvió a lanzarse contra Yumin. Ambos intercambiaron golpes en el aire. Aunque Yumin estaba bajo una enorme presión y Gumi no estaba usando toda su fuerza, Yumin logró bloquear prácticamente todos sus ataques. Kakashi, observando desde un lado, pensó que Yumin ya debía tener la fuerza física de un chunin de nivel alto, al menos en taijutsu. La fuerza de un ninja se refleja en muchos aspectos. Taijutsu, ninjutsu, genjutsu y sabiduría en combate. Al menos en taijutsu, Kakashi estaba muy satisfecho con el desempeño de Yumin. Después de unos 10 minutos de combate, Gumi lanzó un puñetazo que hizo retroceder a Yumin varios pasos. Yumin miró a Gumi y pensó para sí mismo que ese hombre era realmente fuerte. Si Gumi peleara en serio, probablemente no podría resistir ni un minuto. Y si activara las 8 puertas internas, quizás sería derrotado con un solo golpe. En condiciones normales, Yumin podía aguantar al menos un minuto contra Gumi. Pero frente a Gumi usando las 8 puertas, sentía que no podría resistir ni un solo movimiento. Tras el combate, Gumi rió y se acercó a Yumin. Le dijo que su talento para el taijutsu era realmente impresionante. Que le pedía que entrenara artes físicas con él. Que su taijutsu era incluso más fuerte que el de Kakashi.
Que juntos podrían entrenar y sudar bajo el sol. Yumin, todavía impactado por la fuerza de Gui, negó con la cabeza de inmediato. Dijo que no quería dedicar demasiado tiempo al entrenamiento físico. Las palabras de Yumin hirieron bastante a Gui. Pensaba que con mostrar su fuerza lograría que Yumin cambiara de opinión. Pero Yumin no se dejó convencer en absoluto. Gui le preguntó por qué. Le dijo que tenía un talento excepcional para el entrenamiento físico. Que si se enfocaba en ello, lo superaría en el futuro. Que incluso podía enseñarle sus técnicas secretas. Le explicó que tenía un arte secreto capaz de hacer que la fuerza física superara incluso al ninjutsu. Le preguntó si no quería pensarlo. Antes de que Yumin respondiera, Kakashi ya había caminado hasta el lado de Gui. Le dijo que bastaba. Que Yumin ya había respondido. Que no quería dedicar demasiado tiempo al taijutsu. Y que Gui debería saberlo. Que especializarse en artes físicas no le aportaría ningún beneficio a Yumin. Gumi frunció el ceño y, como último intento, dijo que podía entrenar con Kakashi y con él al mismo tiempo. Antes de que Kakashi hablara, Yumin negó con la cabeza. Dijo que Kakashi podía enseñarle. Y que, de hecho, las habilidades físicas de Kakashi ya eran bastante buenas. En condiciones normales, las habilidades físicas de Kakashi y Gui eran similares. Por eso Yumin no tenía ningún interés en entrenar con Gui. Kakashi sonrió y dijo que era cierto. Que él también podía enseñarle taijutsu. Que no había necesidad de aprender las 8 puertas internas. En realidad, Kakashi también conocía esa técnica, pero nunca la había tomado como su camino principal. Gumi se sentía un poco inconforme. Pero al ver la mirada firme de Yumin, solo pudo suspirar con impotencia. Dijo que era una lástima. Que el talento físico de Yumin era incluso mayor que el suyo. Que si se especializara en entrenamiento corporal, sin duda lo superaría en el futuro. Kakashi sonrió y le dijo que dejara de intentar convencerlo. Que Yumin era diferente a otros niños. Después de eso, Gumi solo pudo suspirar. Dijo que Kakashi debía enseñarle bien. Que si no podía hacerlo bien y... Antes de que terminara la frase, Kakashi se rió y le preguntó si estaba seguro de que él podría hacerlo mejor. Eso dejó a Gumi sin palabras. Aunque no quería admitirlo, Kakashi era claramente superior en ese aspecto. Yumin miró a ambos y preguntó con calma qué iba a estudiar hoy. Kakashi se acercó y pensó un momento. Dijo que hoy le enseñaría un ninjutsu de rayo. Yumin asintió. Gui, sabiendo que era imposible convencer a Yumin de aprender taijutsu, se sentó a un lado para observar. Quería comprobar si realmente era como Kakashi decía. Si de verdad podía aprender solo con escucharlo una vez. Kakashi comenzó a explicar los fundamentos del elemento rayo durante unos 30 minutos. Al principio Gui escuchó un poco. Pero en menos de 3 minutos empezó a cabecear. A los 10 minutos ya estaba completamente dormido. Para él, ese tipo de teoría era prácticamente hipnosis. Yumin, en cambio, escuchaba con gran interés. Después de más de media hora de explicación, Kakashi sonrió y dijo que ya había terminado con los fundamentos. Luego explicó que el ninjutsu que iba a enseñarle era un ninjutsu de rayo de nivel C. Se llamaba estilo rayo caminar por la tierra. Yumin asintió. Era un ninjutsu básico de rayo. Pero combinado con agua, podía volverse extremadamente poderoso. Las manos de Kakashi comenzaron a formar sellos. Esta vez no ralentizó el proceso. Cuando terminó, incontables arcos eléctricos comenzaron a surgir de sus manos. En un radio de 3 o 4 metros, todo quedó cubierto de electricidad. El suelo también fue alcanzado por los arcos, formando varios cráteres pequeños. La destrucción no era excesiva, pero el efecto era claro. Yumin sonrió y dijo que quería intentarlo. Kakashi rió y le preguntó si ya lo había aprendido. Yumin asintió con una sonrisa y dijo que tal vez. Luego entrecerró los ojos y formó sellos a gran velocidad. Dijo estilo rayo caminar. La electricidad estalló al instante. El sonido resonó con fuerza. Un estruendo sacudió el área. Fin del capítulo 017. Novel Fans Ultimate. Recuerden que no somos autores o dueños de las novelas subidas al canal.
Solo les compartimos con fines de entretenimiento, créditos a sus respectivos autores. Esperamos su apoyo al canal. Suscríbanse y denle like, de esa manera podremos saber si les gusta el contenido, lo que nos motiva a continuar con este proyecto. Disfruten de la siguiente novela. Konoha. Perdió deliberadamente contra Hinata desde el comienzo. Capítulo 018. Cuando Yumin terminó de formar los sellos, incontables arcos eléctricos aparecieron de repente alrededor de su cuerpo. Como una pitón hecha de electricidad, los relámpagos se extendieron en todas direcciones. Formaron una enorme red similar a una telaraña que cubrió completamente los alrededores. Dentro de un radio de 5 metros, todo quedó envuelto por la electricidad. El poder violento destrozó instantáneamente el suelo alrededor de Yumin. La tierra se hundió más de 1 metro de profundidad. Se formó un enorme cráter de más de 10 metros de ancho. Después de liberar el estilo rayo caminar por la tierra, Yumin quedó atónito. Pensó que no esperaba que fuera tan poderoso. Kakashi, que estaba observando a un lado, tampoco esperaba que el ninjutsu de rayo que Yumin acababa de usar tuviera un poder tan aterrador. Ya no era el nivel de un ninjutsu de rango C. Había alcanzado claramente el nivel B, o incluso se acercaba al rango A. Kakashi reflexionó un momento y dijo que probablemente se debía a que Yumin había liberado demasiado chakra y que la calidad de su chakra era extremadamente alta. Yumin asintió y dijo que entendía. En realidad, Yumin sabía que no había liberado chakra en exceso. Había seguido exactamente el método de control que Kakashi le había explicado. La razón del enorme poder, según su propia suposición, era que la calidad de su chakra había mejorado nuevamente. Gumi también quedó completamente impactado por el poder del estilo rayo que Yumin acababa de liberar. Lo primero que vio al despertar fue la enorme red eléctrica parpadeando violentamente. Miró el pequeño cuerpo de Yumin y frunció el ceño. Pensó que Kakashi debía haberle enseñado un ninjutsu de rayo de rango B o superior. Y que ese tipo de técnica no debería enseñarse a un niño de esa edad. Temía incluso que el cuerpo de Yumin no pudiera soportarlo. En la mente de Gui, Kakashi estaba siendo demasiado imprudente. Yumin pensó un momento y luego miró a Kakashi. Dijo que creía que este ninjutsu de rayo podría aumentar aún más su poder si se combinaba con el estilo agua. Y que además podría ampliar el rango de ataque. Kakashi se acercó y sonrió. Dijo que eso era correcto. Que el estilo rayo caminar por la tierra podía combinarse con el estilo agua. Pero que la combinación de ninjutsu requería habilidades extremadamente altas. Incluso él mismo tenía muchas dificultades para lograrlo. No era simplemente superponer dos técnicas. Le dijo que podía pensarlo y experimentar. Que quizá algún día pudiera lograrlo. Aunque la combinación de ninjutsu parecía simple en teoría, en la práctica era extremadamente compleja. Normalmente requería la cooperación de varias personas. O un nivel de control monstruoso para hacerlo solo. Incluso Kakashi tenía dificultades para hacerlo. Por eso el ninjutsu combinado era tan raro. Kakashi pensó un momento y dijo que ya le había enseñado un ninjutsu de rayo, agua, fuego y tierra. Ahora solo faltaba el viento. Dijo que iba a enseñarle un ninjutsu de estilo viento. Yumin asintió. Gumi observaba en silencio. Aunque Kakashi y Yumin ya se habían acostumbrado a la velocidad de aprendizaje de Yumin, Gumi seguía completamente impactado. Pensó que tal vez Kakashi tenía razón. Que Yumin realmente podía alcanzar el nivel del cuarto Hokage. Con ese ritmo de aprendizaje y ese dominio del estilo rayo a los 6 años, su talento no era inferior al de Kakashi en su juventud. Quizá incluso era superior, al menos en términos físicos. Cuando Kakashi tenía la edad de Yumin, apenas había aprobado el examen de Chunin. En ese momento, Gumi todavía estaba en la escuela ninja. No podía compararse con Kakashi. Gumi sentía que el Yumin actual no era inferior al Kakashi de aquella época. Kakashi miró a Yumin con preocupación y preguntó si aún tenía suficiente chakra para aprender estilo viento. Yumin asintió y dijo que todavía le quedaba chakra suficiente. Que incluso podría liberar otra técnica de rango B. En realidad, el chakra de Yumin ya se había recuperado por completo. Para él, una técnica de rango C solo requería 1 minuto para recuperarse. Kakashi asintió y le dijo que su cantidad de chakra estaba creciendo cada vez más.
Pero también le advirtió que ese asunto era extremadamente importante. Que no debía revelarlo fácilmente a otras personas. Yumin asintió y dijo que lo entendía. Kakashi reflexionó un momento y comenzó a explicarle los fundamentos del estilo viento. Pasó otra media hora. Cuando Kakashi terminó de explicar toda la teoría básica, un destello cruzó la mente de Yumin. Su poder espiritual se expandió de forma explosiva. Al final, se multiplicó por 5. Debido a que su cuerpo ya era extremadamente fuerte, el chakra dentro de su cuerpo aumentó violentamente. Incluso se formó una ligera corriente de chakra alrededor de él. Yumin frunció el ceño. Pensó que algo no estaba bien. Que su chakra había aumentado demasiado rápido. Ese nivel ya era claramente de un Junin. Yumin no podía creer que su chakra hubiera alcanzado ese nivel en tan poco tiempo. Su fuerza física también había mejorado considerablemente. Kakashi también percibió el cambio y preguntó qué había pasado. Yumin levantó la cabeza y respondió que no era nada. Que simplemente había tenido una revelación. Dijo que sentía que, una vez dominara por completo los ninjutsu de los 5 elementos, sería capaz de desarrollar ninjutsu combinados. Yumin cambió rápidamente el tema. Kakashi sintió que algo era extraño, pero no pudo encontrar la causa. Así que sonrió y dijo que el ninjutsu combinado no era algo tan sencillo. Que normalmente requería la cooperación de varias personas. Que las personas capaces de hacerlo solas podían contarse con los dedos. Que, hasta donde él sabía, solo el tercer Hokage podía hacerlo. Yumin quedó un poco sorprendido y preguntó si era tan difícil. Kakashi asintió y dijo que precisamente por esa dificultad había tan pocas personas que lo dominaban. Pero que, una vez logrado, el poder aumentaba enormemente. También era una de las mejores formas para que ninjas normales se enfrentaran a usuarios de límites de herencia sanguínea. Yumin sonrió con confianza. Dijo que quizá algún día realmente lo lograría. Y Kakashi, viéndolo así, también creyó que si Yumin se lo proponía, las probabilidades de éxito serían muy altas. Fin del capítulo 018. Novel Fans Ultimate. Recuerden que no somos autores o dueños de las novelas subidas al canal. Solo les compartimos con fines de entretenimiento, créditos a sus respectivos autores. Esperamos su apoyo al canal. Suscríbanse y denle like, de esa manera podremos saber si les gusta el contenido, lo que nos motiva a continuar con este proyecto. Disfruten de la siguiente novela. Konoha. Perdió deliberadamente contra Hinata desde el comienzo. Capítulo 019. Kakashi sonrió y dijo que creía en él. Luego añadió que ahora le enseñaría un ninjutsu de estilo viento llamado corte de viento, un ninjutsu de rango C. Yumin asintió y miró atentamente a Kakashi. Kakashi se dio la vuelta y miró una gran roca a lo lejos. Sus manos comenzaron a formar sellos rápidamente. En el momento en que terminó los sellos, frunció ligeramente el ceño y dijo estilo viento corte de viento. En ese instante, una cuchilla de viento pasó frente a él. La roca situada a más de 10 metros de distancia fue cortada limpiamente en dos. La capacidad de corte era extremadamente precisa. Los ojos de Yumin se iluminaron. Le gustaba mucho ese tipo de ninjutsu, rápido y letal. Después de completar la demostración, Kakashi miró a Yumin y sonrió. Le dijo que lo intentara, que suponía que ya lo había dominado. Yumin sonrió y respondió que probablemente sí. Frente a la roca ya cortada, el cuerpo de Yumin se volvió una imagen residual. En el instante en que completó los sellos, dijo estilo viento corte de viento. Una enorme cuchilla de viento apareció al instante. La roca fue partida como si fuera tofu. La cuchilla de viento no se detuvo. Continuó avanzando y golpeó el acantilado detrás. Cortó una abertura de decenas de metros de largo y varios metros de profundidad en la pared de roca. El corte era tan limpio que demostraba lo afilada que era la cuchilla de viento liberada por Yumin. El poder superaba con creces al ninjutsu de viento que Kakashi había liberado. Ambos habían usado exactamente la misma cantidad de chakra. Pero el resultado era completamente diferente. En ese momento, Kakashi finalmente comprendió algo. Miró a Yumin y dijo que no era que no supiera controlar el chakra. Era que la calidad de su chakra era demasiado alta.
Kakashi no creía que con la capacidad de Yumin no pudiera dominar el control del chakra. El problema era únicamente la calidad anormal de su chakra. Kakashi le dijo seriamente que su físico era muy inusual. Y que bajo ninguna circunstancia debía contarle esto a nadie. Ni siquiera a su mejor amigo. Le preocupaba que Yumin pudiera atraer desastres si mostraba ese talento. Aunque sentía que Yumin no era ese tipo de persona, aún así quiso advertirle. Yumin fingió quedarse sorprendido por un momento y asintió. Dijo que no se preocupara. Kakashi suspiró ligeramente y le preguntó si ya había notado lo extraño de su chakra. Yumin sonrió y no respondió. Kakashi sonrió también y dijo que no hacía falta ocultárselo. Que con solo observarlo una o dos veces era fácil darse cuenta. Pero que su forma de pensar era correcta. Antes de crecer, debía protegerse a sí mismo. Kakashi no culpó a Yumin por no contarle nada. Sabía que no quería que su particularidad se difundiera. Si eso se supiera ahora, muchas fuerzas lo temerían. Y ni siquiera Kakashi podría protegerlo. Yumin sonrió un poco avergonzado y dijo que no sabía nada. Que solo había liberado los ninjutsu según las indicaciones de Kakashi. Nunca imaginó que el resultado sería distinto. Kakashi soltó una pequeña risa y no siguió preguntando. En ese momento, Gumi se acercó. Primero miró el acantilado cortado a lo lejos. Dijo que ese poder ya había alcanzado el nivel de rango B o incluso superior. Admitió que Kakashi había hecho bien en enseñarle ninjutsu. Tal vez realmente podía convertirse en alguien como el cuarto Hokage. Gumi ya no tenía intención de aceptar a Yumin como discípulo. Yumin sonrió y dijo que lo estaba elogiando demasiado. Gumi negó con la cabeza y dijo seriamente que no. Que su talento era realmente excepcional. Yumin sonrió sin responder. Después de aprender dos ninjutsu más, ya era muy tarde. Kakashi dijo que bajaran de la montaña. Tenía una misión al día siguiente. Gumi también dijo que él tenía una misión. Le dijo a Yumin que si en el futuro tenía dudas sobre taijutsu, podía preguntarle. Yumin asintió y dijo que lo haría. Aunque Gumi quería enseñarle taijutsu, Yumin claramente no era adecuado para especializarse en ello. De hecho, los ninjas que se dedicaban solo al taijutsu eran muy pocos. Incluso podían considerarse una rareza. Por eso Yumin no tenía intención de tomar ese camino. Yumin regresó a casa y se durmió sin pensar demasiado. Como Kakashi tenía una misión, tendría unos días libres. Al día siguiente entró al aula como siempre. Ignoró por completo el ruido de sus compañeros y se sentó tranquilamente en su lugar. Justo cuando iba a sacar su libro, Ino se sentó frente a él. Yumin se quedó un momento sorprendido y le preguntó qué pasaba. Ino sonrió y dijo que conocía su secreto. Yumin no se sorprendió y respondió con calma. Ino se quedó atónita. Le preguntó si no tenía miedo de que se lo dijera al profesor Iruka. Dijo que había perdido contra Hinata a propósito. Que había hecho trampa. Yumin sonrió levemente. Justo cuando Ino iba a decir algo más, sonó la campana. Ino se molestó. Quería usar el secreto de Yumin para amenazarlo, pero él no parecía preocuparse en absoluto. Cuando Iruka entró al aula, Ino se sentó directamente junto a Yumin. Le preguntó si no tenía curiosidad por cómo lo sabía. Yumin pensó un momento y respondió que en realidad había sentido su presencia ese día. Simplemente no quiso hablar con ella. Ino se quedó paralizada y luego se enfadó. Le gritó que si no tenía miedo de que lo delatara. Yumin se rió suavemente y dijo que no lo haría. Ino apretó los labios y preguntó por qué estaba tan seguro. Yumin sonrió y dijo que si quisiera hacerlo, no habría venido a decírselo. Ino sintió que había golpeado algodón. Se sentía frustrada. Desde el día anterior, había empezado a interesarse por Yumin. Antes casi no le prestaba atención. Ahora se daba cuenta de que él era el verdadero experto oculto de la clase. Tal vez incluso más fuerte que Sasuke. Recordó la evaluación. 4 impactos perfectos en el centro del blanco. Y un fallo demasiado conveniente. Con la fuerza que había visto el día anterior, era imposible que hubiera perdido contra Hinata. Ino estaba segura de que Yumin ocultaba su verdadero poder. Le preguntó por qué no mostraba su fuerza.
Yumin siguió escuchando la clase sin prestarle atención. Eso hizo que Ino se enfadara aún más. A lo lejos, Hinata observaba de vez en cuando. Su rostro estaba sonrojado y también un poco preocupado. Se preguntaba de qué estaban hablando Yumin e Ino. Temía que Ino estuviera amenazando a Yumin. Pensó que todo era culpa suya por causarle problemas a Yumin. Fin del capítulo 019. Novel Fans Ultimate. Recuerden que no somos autores o dueños de las novelas subidas al canal. Solo les compartimos con fines de entretenimiento, créditos a sus respectivos autores. Esperamos su apoyo al canal. Suscríbanse y denle like, de esa manera podremos saber si les gusta el contenido, lo que nos motiva a continuar con este proyecto. Disfruten de la siguiente novela. Konoha. Perdió deliberadamente contra Hinata desde el comienzo. Capítulo 020. Hinata no estaba preocupada por lo que Ino pensara de Yumin, sino que le inquietaba que Ino contara lo ocurrido el día anterior y dejara a Yumin en una situación muy incómoda. Yumin le había dicho claramente que no revelara su verdadera fuerza. Durante toda la clase, Hinata estuvo muy inquieta, con todos sus pensamientos centrados en Yumin. Yumin, en cambio, ignoró por completo a Ino, que no dejaba de hacerle preguntas a su lado. Cuando por fin terminó la clase, Hinata se acercó a Yumin, bajó la cabeza y dijo con el rostro enrojecido: Señor Yumin, lo siento mucho. Ino vio lo que pasó ayer, y todo fue culpa mía. Yumin se quedó un momento sorprendido, miró la expresión culpable de Hinata y sonrió. No es nada. Creo que Ino no lo dirá. Pero espero que en el futuro seas más valiente. Tu talento no es débil. ¿Por qué eres tan tímida? Hinata asintió obedientemente. Luego preguntó con voz suave. Señor Yumin, ¿puedo preguntarle qué hace después de clases todos los días? Últimamente siempre se va muy apurado. Antes de que Yumin respondiera, Ino también intervino. Sí, eso mismo. ¿Qué haces después de clases? Siempre tienes tanta prisa. Al ver a las dos chicas mirándolo, Yumin sonrió y dijo. Eso no tiene nada que ver con ustedes. En cualquier caso, no estoy haciendo nada malo. Hinata asintió de inmediato. Ino, en cambio, frunció los labios con curiosidad. Todo es muy misterioso. Seguro estás haciendo algo sospechoso. Voy a investigarlo. Yumin respondió con calma. Probablemente no tengas esa capacidad. Yumin tenía razón. Ino realmente no podía seguirle el ritmo. Con su nivel actual de desplazamiento instantáneo, podía deshacerse de Ino y Hinata en cuanto saliera de la escuela. Ino no lo creyó. No me subestimes. Soy muy buena. Yumin la miró con una expresión de idiota. Ino se sintió incómoda, pero fingió calma. ¿Qué pasa? Estoy equivocada. Hinata no se atrevió a levantar la cabeza, pero tampoco creía que Ino pudiera seguir a Yumin. Ni ella misma podía hacerlo. Ino, al ver la expresión de Yumin, se enfadó. ¿Qué miras? Yo también oculto mi verdadera fuerza. No creas que siempre muestro todo en los exámenes. Yo soy igual que tú. No me gusta mostrar mi poder real. Yumin soltó una pequeña risa y volvió a mirar su libro. Ino estaba furiosa, apretó los puños y rechinó los dientes. Ella, Tsunji y Shikamaru estaban casi al fondo de la clase, solo por encima de Naruto. Aunque sus familias eran fuertes, uno era demasiado perezoso para estudiar, otro solo sabía comer, y ella pensaba todo el día en Sasuke. Conocían los jutsus familiares, pero su capacidad real de combate no era muy buena. Sus calificaciones ni siquiera eran mejores que las de Yumin. La indiferencia de Yumin la hizo sentirse muy herida. En ese momento, Hinata se colocó frente a Yumin, miró el asiento vacío a su lado y preguntó en voz muy baja. Señor Yumin, ¿yo y puedo sentarme a su lado? Después de decirlo, su rostro se puso completamente rojo. Yumin respondió sin pensar demasiado. Haz lo que quieras. Yumin no le dio mayor importancia. Su forma de pensar era mucho más madura que la de Hinata e Ino. Al recibir el permiso, Hinata se alegró mucho. Se sentó suavemente junto a Yumin. Al percibir su aroma, su rostro se enrojeció aún más, hasta casi desmayarse. Ino miró a Hinata y quedó sin palabras. Hinata, contrólate un poco. Tu cara está tan roja como un trasero de mono. Hinata sentía el rostro arder.
Yumin miró a Ino. Tienes algo más que hacer. Si no, vuelve a tu asiento. Eres muy ruidosa. Ino se molestó. ¿Por qué Hinata puede sentarse aquí y yo no? Hinata se sintió aún más feliz. Eso significaba que, en el corazón de Yumin, ella y Ino ocupaban lugares completamente distintos. Yumin se tapó los oídos con los dedos. Ino se sintió avergonzada. Si no me voy, me quedo aquí. El profesor no dijo que no pueda sentarme aquí. Yumin negó con la cabeza. Siéntate donde quieras, pero guarda silencio. De verdad eres muy ruidosa. Ino estuvo a punto de responder, pero se detuvo para que no le dijeran que hablaba demasiado. Hinata estaba encantada. Resulta que al señor Yumin no le gustan las chicas ruidosas. Ella siempre había sido muy callada. Normalmente nadie se sentaba cerca de Yumin. Era muy discreto en clase y no tenía muchos amigos. Después de clases iba al campo de entrenamiento a observar a los ninjas. No jugaba con los demás niños. Por eso, Yumin no tenía amigos en el aula. Ahora no solo Ino estaba sentada junto a él, sino que Hinata también. Aunque la mayoría no se dio cuenta, Shikamaru, Junji y Kiba sí lo hicieron. Shikamaru, apoyado sobre el escritorio, se sorprendió. ¿Qué le pasa a Ino? ¿Por qué se sentó junto a ese tipo? Junji dejó de comer papas y sonrió. Tal vez le gusta. Siempre le han gustado los chicos guapos. Yumin también lo es. Shikamaru negó con la cabeza. Ino siempre ha estado interesada en Sasuke. No solo por su apariencia, sino porque es el primero de la clase. Eso es lo más importante. Sin eso, la apariencia no bastaría. Yumin no debe ser simple. Seguro hizo algo que llamó su atención. Kiba también estaba intrigado. Hinata siempre es callada. ¿Por qué se sentó junto a ese tipo? Akamaru respondió con unos sonidos suaves. Yumin notó sus miradas, pensó un momento y luego lo ignoró. Parece que no podré mostrar mi fuerza tan fácilmente en el futuro. En solo unos días, ya he llamado la atención de demasiadas personas. Yumin reflexionó en silencio. Fin del capítulo 020.